Érase una vez un viejo molinero que tenía 3 hijos. Cuando murió el molinero, dejó a sus hijos un molino, un burro y un gato. El mayor se quedó con el molino, el medio se quedó con el burro y el más joven tuvo que llevarse el gato. Los hermanos mayores se rieron de él, pero el gato le prometió que haría rico a su hermano menor si le daba un par de botas y un bolso. El dueño se sorprendió, pero cumplió con el pedido del gato. El gato inmediatamente se puso las botas con las patas traseras, vertió avena en el saco, se la echó sobre los hombros y se fue a cazar. En el bosque, abrió la bolsa, la arrojó al suelo y se escondió en los matorrales. No tuvo que esperar mucho. Una liebre curiosa galopó hacia el saco y se subió a él para darse un festín de avena. Y el gato estaba esperando eso. Saltó de la espesura, apretó el saco, se lo cargó sobre los hombros y se dirigió al castillo real. El rey de ese país era un gran amante de la buena mesa. El gato le hizo una profunda reverencia, le entregó la liebre y dijo que era un regalo de su amo, el marqués de Carabas. El rey quedó gratamente sorprendido por esta sorpresa. El gato se inclinó como un verdadero noble y salió a la carretera. Al día siguiente volvió a salir a cazar con el saco. Esta vez logró atrapar 2 perdices gordas. El rey se alegró de ver otro regalo agradable. Durante varias semanas seguidas, el gato continuó vistiendo perdices y liebres para el rey. Pero no le dijo nada sobre esto a su dueña hambrienta y demacrada. Una vez que el gato vio a una princesa en el palacio, estaba muy hermosa. El gato se dio cuenta de que sería una esposa maravillosa para su amo. Y entonces el rey quiso finalmente conocer al marqués. El gato respondió que lo encontrarían mañana para dar un paseo por donde estaban los molinos. Y él mismo corrió a toda velocidad hacia el molino. Al ver al dueño, el gato dijo que mañana necesitaría nadar en el río y luego su vida cambiará. A la mañana siguiente, tan pronto como se metió en el agua, el gato agarró su ropa y la escondió entre los arbustos. En ese momento apareció el carruaje real en el camino. El gato saltó a la carretera y gritó a todo pulmón: «¡Sálvame, ayuda! El marqués de Carabas se está ahogando». Al escuchar esto, el rey ordenó sacar al marqués del agua. El hijo del molinero se asustó mucho cuando 2 guardias comenzaron a arrastrarlo fuera del río, donde estaba tomando el sol en agua tibia. El rey ordenó traerle su atuendo de seda. El hijo del molinero inicialmente se negó, pero le gustó tanto la ropa bordada en oro que con mucho gusto se puso el traje real. El rey lo invitó al carruaje, donde estaba sentada la bella princesa. El hijo del molinero se quedó estupefacto, pero sin más preámbulos se subió al carruaje. Un minuto después, el carruaje avanzaba por los campos y prados que pertenecían al gigante devorador de hombres que vivía en un enorme castillo. El gato no perdió el tiempo, y lo que era el espíritu se adelantó al carruaje hacia el prado, donde los segadores trabajaban con el sudor de su frente. Les pidió que dijeran que estos campos pertenecen al marqués de Carabas, de lo contrario el malvado caníbal se los comerá. Antes de que los asombrados segadores pudieran responder, el carruaje del rey se detuvo. Y cuando el rey preguntó de quién eran los prados, respondieron a coro amistoso que estos campos pertenecen al marqués de Carabas. Mientras tanto, el gato se dirigió directamente al castillo del devorador de hombres. Con destreza felina, saltó el muro de piedra y se dirigió al castillo. El caníbal estaba sentado en una gran mesa cargada de varios platos. Al ver al gato con botas, se sorprendió mucho ante tal descaro. El gato comenzó a burlarse del gigante y le dijo que no podía convertirse en león. Antes de que el gato tuviera tiempo de pronunciar estas palabras, el caníbal se convirtió en un enorme león con una melena peluda. El alma del gato se metió en sus botas por el miedo, pero lo superó y dijo que el caníbal nunca podría convertirse en un ratón. El terrible león desapareció y un pequeño ratón apareció en su lugar. Y eso era todo lo que necesitaba el gato. En un abrir y cerrar de ojos alcanzó al ratón, lo atrapó y se lo comió. En ese mismo momento, el carruaje real entró en el patio del castillo. Abriendo las puertas del carruaje, el gato se inclinó cortésmente y dijo que estaba contento ver a todos en el castillo del marqués de Carabas. Es difícil decir quién quedó más aturdido de asombro ante estas palabras, el rey o el hijo del molinero, que ya no entendía nada de nada. El gato llevó a los invitados a la mesa.
Al final de la cena, el rey, habiendo comido en abundancia, dijo que el marqués era en verdad un hombre muy digno, por lo que con mucho gusto daría a su hija por esposa. La princesa era feliz, joven, hermosa y además le gustaba mucho el rico marqués. Pronto jugaron una boda. Así que el hijo del molinero se casó con una princesa y se convirtió en príncipe. Todos vivieron felices para siempre, especialmente el gato, que paseaba con orgullo por el palacio con botas altas. Érase una vez una linda niña. Ella era dulce con todos los que solo la veían. Pero era la más hermosa y la más querida de todas por su abuela, quien ni siquiera sabía qué regalar a su amada nieta. Una vez le dio un sombrero de terciopelo rojo. Y como este sombrero le quedaba muy bien y no quería ponerse nada más, empezaron a llamarla Caperucita Roja. Una vez su madre pidió llevarle un trozo de tarta y una botella de vino a su abuela. Dicen que está enferma y débil, será bueno para ella. Le ordenó a mi madre que no se alejara de la carretera, de lo contrario se caería y rompería la botella, y entonces la abuela no obtendría nada. Y cuando se acerque a su abuela, para que no se olvide de saludarla. Caperucita Roja obedeció, tomó los regalos y partió. Y mi abuela ya vivía detrás del bosque, a media hora andando del pueblo. Y tan pronto como Caperucita Roja entró en el bosque, se encontró con un lobo. La niña, sin embargo, no sabía qué clase de bestia feroz era y no le temía en lo más mínimo. Ella saludó cortésmente. El lobo también se comportó de manera muy decente, por lo que Caperucita Roja le dijo al lobo que le llevaba regalos a su amada abuela. Y mientras ella le contaba cómo llegar a la casa de su abuela, el lobo pensó para sí mismo cómo podía comerse no solo a la anciana, sino también a una niña bonita. Y entonces el lobo pensó en mostrarle a Caperucita Roja un prado enorme con hermosas flores. Caperucita Roja, mientras miraba las muchas flores maravillosas, pensó que sería bueno llevarle a la abuela un ramo de flores frescas, porque eso también la complacería. Sí, y se escapó de la carretera a un lado, y comenzó a recolectar flores. Recogiendo ligeramente una flor, mientras la otra la llama, es incluso mejor, y luego correrá. Y así fue más y más en las profundidades del bosque. Y el lobo corrió directo a la casa de la abuela y llamó a la puerta. La abuela preguntó quién estaba allí. Y el lobo respondió en voz baja que fue Caperucita Roja quien trajo el pastel y el vino. La anciana creyó y ordenó apretar el pestillo y entrar. El lobo apretó el pestillo, la puerta se abrió y corrió a la cabaña de su abuela. Corrí a la cama de mi abuela y me la tragué de inmediato. Luego se puso el vestido de su abuela y su gorra en la cabeza, se fue a la cama y esperó. Mientras tanto, Caperucita Roja corría y corría tras las flores, y cuando consiguió tantas como pudo soportar, volvió a recordar a su abuela y se fue a su casa. Estaba muy sorprendida de que la puerta estuviera abierta de par en par, y cuando entró en la habitación, llamó a su abuela. No hubo respuesta. La nieta se acercó a la cama y vio. La abuela estaba acostada y se había puesto el gorro hasta la nariz, y parecía tan extraño. Caperucita Roja preguntó con desconcierto por qué la abuela tenía orejas tan grandes. Y el lobo respondió con voz de abuela, escuchar mejor. Entonces Caperucita Roja preguntó por qué la abuela tenía ojos tan grandes. Para verte mejor, respondió el lobo. Y los brazos son tan grandes que es más fácil de agarrar. Y cuando Caperucita Roja vio la boca del lobo y solo preguntó por qué la abuela tenía una boca tan grande y desagradable, el lobo se abalanzó sobre ella, gritando, para que pudiera comerte. Y como saltó de debajo de la manta y se tragó a la pobre niña. Habiendo tenido suficiente de esta manera, el lobo volvió a acostarse, se durmió y comenzó a roncar tanto como pudo. En ese momento un cazador pasaba por la casa de la abuela,
escuchó ronquidos y se preguntó si le había pasado algo a la anciana que roncaba así. Entró a la casa, se acercó a la cama y vio que el lobo dormía allí. Y ha estado cazando a este villano durante mucho tiempo. Quería matarlo con una pistola, pero se le ocurrió que el lobo, tal vez, se tragó a su abuela y que aún podía salvarse. Por eso no disparó, sino que abrió la boca del lobo y vio brillar una gorra roja. Una niña saltó de su boca y dijo que su abuela todavía estaba allí. El cazador abrió aún más la boca del lobo, y la abuela de alguna manera salió detrás de la Caperucita Roja. Estaban encantados, empezaron a abrazar y agradecer al cazador. Decidieron darle una lección a un lobo astuto. Trajeron piedras grandes lo antes posible, las metieron en la boca y el vientre del lobo y lo llevaron al patio. Y cuando el lobo se despertó, vio al cazador y estaba a punto de escapar, pero no pudo soportar la carga de las piedras y cayó al suelo. Esto deleitó a los tres, mientras que el lobo se levantó y apenas arrastró su pesada barriga hacia el bosque oscuro. Nunca lo volvieron a ver. Así es como le dieron una lección al astuto lobo, y Caperucita Roja decidió que nunca más desobedecería las órdenes de su madre.